Segunda era. Filete al vino, y más vino que filete. Dice. Ay. Hermanos, que Dios les bendiga. Le voy a invitar que se ponga de pie y abra su Biblia en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 18. Vamos a leer, en esta ocasión vamos a leer dos versículos no continuos. Vamos a leer 18, 10 y 14. Hermanos, el título para la meditación de esta tarde para los jóvenes: a la manera de Dios. Este título ya se utilizó, parece, en una vigilia, pero hoy lo vamos a utilizar para los jóvenes: a la manera de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahora, siempre en el capítulo 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Vengamos en palabras de oración. Padre, gracias te damos en esta tarde, que nos permitas rendirte una vez más culto a ti, mi Señor, para honrarte, para glorificarte y para bendecir tu nombre. Bendice, oh Dios, a cada familia acá representada, a cada joven, cada padre de familia, Señor, que escucha el llamado, no el que hacemos nosotros como pastores, sino el que haces tú a través de nosotros. Padre, bendícelo. Conforme a sus necesidades, Señor, te suplicamos que derrames bendiciones en cada vida acá presente. Señor, en lo personal me dispongo en tus manos para traer esta palabra. Te suplico el perdón de mis faltas y de mis pecados, y te ruego, mi Dios, que una vez más me uses como instrumento en tus manos para traer esta palabra. Señor, a toda la congregación, regálanos oídos atentos para poder escucharla, retenerla y, por supuesto, mi Dios, ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén y amén. A la manera de Dios. Está dirigido más que todo el sermón a los jóvenes. ¿Por qué a la manera de Dios? Porque hoy en día las juventudes están haciendo las cosas a su manera o a la manera del mundo. Y los resultados que están trayendo para consigo y para con su familia son resultados negativos. Por eso se llama el título a la manera de Dios. El ser humano cree en un criterio llamado libre albedrío. Es decir, que Dios nos dio la libertad de elegir qué hacer. Para muchos, libre albedrío significa libertad absoluta o libertad soberana. Es decir, que a nadie tenemos que darle cuenta de nuestras decisiones, porque para eso Dios nos dio la libre capacidad de decidir qué hacer. Pero eso no es así. Tarde o temprano, nosotros le tenemos que dar cuenta a Dios. Tarde o temprano, la vida nos va a pasar factura de las acciones que hacemos, ya sean buenas o sean malas. Amén. Debemos rendirle cuentas tarde o temprano a Dios. Aparte de eso, hermano, las consecuencias de nuestros actos parecen que nos limitan a tomar solo decisiones correctas. Significa que la frase libre albedrío se va limitando. Entonces ya no significa que podemos hacer todo lo que queremos, no. De acuerdo a la voluntad de Dios, nos limita a hacer cosas que traigan situaciones positivas para nuestra vida. Y por último, hermanos, dice el Evangelio que aquel que no recibe a Cristo no recibe la vida eterna. Esto limita a aún más reducido la palabra el libre albedrío, porque en otras palabras si el hombre quiere alcanzar vida eterna, está obligado a reconocer al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, no creamos que nosotros verdaderamente podemos decir: soy libre de hacer lo que a mí me dé la gana y nadie va. No es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha marcado nuestra vida, nuestro tiempo de nacer,
Dios ha señalado un tiempo para nacer, un tiempo para crecer y un tiempo para morir. Y eso es inamovible. Eso es inamovible. Usted no decidió nacer X día. Usted tenía el día en que iba a nacer. Nosotros teníamos destinado por Dios el día en que íbamos a nacer. Y de la misma manera está destinado por Dios el tiempo en que nosotros vamos a partir de esta tierra. Y nadie se va a ir antes. Cuando Dios dice hasta aquí, aunque estemos sanitos, nos vamos. Y cuando alguien dice, y cuando Dios dice todavía no es tu tiempo, aunque los doctores nos digan, mire, a usted le quedan 2 meses de vida, van a ser 20 años. ¿Por qué? Porque Dios ha estipulado un tiempo señalado para cada uno de nosotros. Un ejemplo de esto lo tengo en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Mire, Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. En otras palabras, Jeremías venía, nacía y iba a crecer y se iba a desempeñar en un plan trazado por Dios, no por él. Amén. No por él. Y así a lo largo de la Biblia vamos a encontrar personas que nacieron en ciertas circunstancias y que venían con un propósito especial en esta tierra y lo cumplieron a cabalidad. Un propósito que no habían escogido ellos. Moisés no escogió ser el libertador del pueblo. Dios lo llamó a ser libertador de su pueblo. Josué no eligió él ser el sucesor de Moisés. Dios lo eligió sucesor de Moisés. Y así sucesivamente podemos ir mencionando uno por uno de los personajes bíblicos que no fueron ellos los que eligieron formar parte de la historia bíblica, sino que Dios los eligió para un ministerio específico en su propósito divino. La pregunta sería, ¿y usted para qué propósito lo ha elegido Dios? Y a nosotros, ¿para qué Dios nos ha elegido? Porque hay un propósito. Cada uno de nosotros, Dios ha establecido un propósito. Lo que sucede muchas veces, que nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios, sino que nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Y en este tiempo, la juventud está viviendo la mayoría de veces las cosas a su manera. ¿Y por qué predicamos esto dentro de la iglesia? Porque aún en las iglesias, las juventudes están viviendo su vida a su manera y están haciendo las cosas a su manera, copiando la forma en que el mundo hace las cosas, cuando que la iglesia, los cristianos, no tenemos que imitar el mundo. Y nuestras juventudes tienen que girar su mirada del mundo hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, verdaderamente debes reconocer que hay más allá de tus anhelos, que más allá de lo que tú anhelas, hay algo que Dios ha destinado para ti en tu vida. Amén. Y al final se van a hacer las cosas a la manera de Dios. Que puedes ir por el mundo a rodar y a traer un montón de sinsabores y malas experiencias, sí, pero al final vas a terminar haciendo lo que Dios ha estipulado que vas a hacer. En otras palabras, el joven puede decir, yo no quiero hacer lo que Dios quiere, pero Dios va a cumplir sus propósitos en usted. Por eso es a la manera de Dios, no es a la manera de nosotros. El hombre quiere hacer las cosas a la manera, dice, y por eso estamos en una situación decadente, porque carece de la dirección de Dios. Muchas veces en las iglesias se aconseja a los jóvenes, se predica a los jóvenes, los padres a lo mejor aconsejan a los jóvenes, pero al final muchas veces los jóvenes terminan haciendo lo que ellos quieren. Y en ocasiones podemos ver los resultados negativos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo del 24 al 26. Esa es una advertencia para todo cristiano, pero en esta ocasión la queremos enfatizar en los jóvenes. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hermanos, sobre todo los jovencitos, muchas veces los consejos los pueden hastiar. Voy a hablar por mi familia, no por la de ustedes. Había un joven
que se sentaba, ¿qué? 4 o 5 veces, mira, vos andás en esta y en esta condición. La primera, lo llamamos la segunda vez, vos andás en esta y en esta condición. Lo llamamos la tercera, la cuarta, la quinta. Y hasta ya sé lo que me van a decir. Es decir, estoy harto de que me digan lo mismo siempre que me llaman. Hasta que hacen lo que quieren y los resultados son completamente adversos de lo que esperaban. Y en la aflicción, en sus problemas, ahí dice, no, si yo sé que ustedes tenían razón. Sí, pero cuando ya se han dado. ¿Ah? Sí, pero cuando ya se han dado en las narices. Eso es lo que nosotros queremos evitarle a la juventud. No necesita irse a dar en las narices. No necesita ir a traer las experiencias. No necesita aprender a palos. Cuando puede aprender prestando atención a la palabra de Dios. Dios tiene propósitos buenos para cada uno de sus hijos. En ocasiones Dios permite que el hombre se desvíe a derecha o izquierda para que se dé cuenta que su palabra es fiel. Aunque el proverbio nos llama a todos que no nos desviemos a izquierda ni a derecha, y hay una advertencia, pero muchas veces Dios permite que el joven se desvíe para que se vaya a dar cuenta que si Dios le ha advertido es porque no quiere que algo malo le pase. Y viene el joven y va en contra de la voluntad muchas veces de Dios, muchas veces de sus padres, y va a hacer lo que quiere. Allá, cuando está al igual que el hijo pródigo, entonces se da cuenta que es lo que había perdido. Entonces se regresa y dice, hombre, verdaderamente Dios quería lo bueno para mí. Oh, verdaderamente mis padres querían lo bueno para mí, pero yo escogí hacer lo que era contrario a los planes que Dios tenía. Hermanos, las juventudes actuales deben de tener mucho cuidado y de prestar mucho oído al consejo de la palabra de Dios. Digo las actuales, aunque ha sido un problema para todas las edades de la juventud. El mundo siempre ha tratado como de inventarse cómo atraer a las juventudes, aquellas juventudes que no están bien cimentadas, que no tienen un principio estable. El diablo siempre ha buscado cómo atraerlos. Siempre han habido movimientos juveniles a través de la historia que atrapan grandes cantidades de jóvenes y ahí los hace andar como que son sin, diría yo, sin quien los gobierne, sin gobierno alguno. Allá por 1960 se levantó un movimiento que se llamaban los hippies. Empezó localmente en Estados Unidos y posteriormente se regó a todo el mundo. Y todos querían hacer lo mismo que ellos hacían. Todos se querían vestir como ellos se vestían. Y muchos grupos en sus países locales empezaron a organizarse y tratar de imitar las acciones que estos grupos hacían en Estados Unidos. Mire, y que en ese tiempo las noticias no eran tan rápidas como ahora. Pero aún en El Salvador hubieron hippies. Ahora en este tiempo cualquier locura rápido se pega, ¿verdad? Pero en ese tiempo ya había ese movimiento que supuestamente decían promovían una anarquía no violenta, el pacifismo y una revolución sexual y la preocupación, ¿dice qué? Por el medio ambiente, justificando que andaban ahí gritando, haciendo un montón de problemas, provocando a la autoridad, tratando de ir en contra de la cultura en aquel entonces, ir en contra del orden público establecido. Siempre han habido ese tipo de grupos. Eso fue en 1960. Posteriormente empiezan a aparecer en Latinoamérica grupos revolucionarios en todos los países, teniendo como un referente a alguien que ustedes ya conocen, el de la boinita, ¿verdad? Sí, ya saben a quién me refiero. Ahí está, a él. Y todo el mundo en Nicaragua, en Estados Unidos, en El Salvador, en México, en Venezuela, todo eso, ahí aparecieron grupos que absorbían a aquellos jóvenes. Y mire, los de las universidades, no hombre, si muchos de ellos dieron lástima, porque fueron absorbidos por esos grupos revolucionarios y muchos de ellos perdieron la vida. No pudieron salir de esa situación, murieron lejos del propósito que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque no quisieron oír consejo. Yo no creo que no haya habido quien les aconsejara. Mire, si el evangelio no es nuevo, si la Biblia no es nueva, si la Biblia tiene años de existir
Y ha venido de generación en generación. Y los consejos están ahí. Lo que sucede muchas veces es que a la juventud no le gusta prestar oídos al consejo y quiere hacer las cosas a la manera de ellos. Entre los movimientos que hoy en día están tomando a las gentes, a los jóvenes, allá por el 2011 parece, apareció un movimiento de los indignados. ¿Alguien se acuerda? Se llamaba Mayo 15 parece. Iban a dormir en las plazas de España y a hacer relajo hasta que los tuvieron que echar las autoridades de ahí para poderlos sacar, porque lo contrario, ellos se habían adueñado de la mayoría de plazas públicas, exigiendo tonteras. Aquí en nuestro país también hay un montón de gente que anda unida jalando grupos. Que libertad de género, que libertad de no sé qué. ¿Por qué no quieren protestar? Y ahí va un montón de cipotes, miren, un montón de cipotas a engrosar esos grupos. ¿Sabe qué? No están completamente cimentados en valores cristianos. Por eso el diablo se le hace fácil atraparlos. Pero joven, tú no has nacido para que el mundo te atrape. Tú has nacido para servir a un Dios y a un Dios vivo. Y eso debe usted de tenerlo claro. Yo sé que usted tiene anhelos, usted tiene metas. Usted se esfuerza por alcanzarla, pero yo le pregunto en esta tarde, ¿se ha esforzado usted, joven, por conocer el propósito de Dios en su vida? ¿Ha dado mucho usted por conocer el propósito de Dios en su vida? Porque si no sería un buen momento de que usted se pregunte, ¿y para qué he nacido? Pero no desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista cristiano. Las nuevas generaciones pueden cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Por qué? Porque los jóvenes pueden no cometer los mismos errores que nosotros los viejos cometimos. Porque el consejo está temprano, el consejo está a tiempo. Nosotros vamos a tomarnos de ejemplos. Nosotros como viejos muchas veces no alcanzamos nuestros ideales académicos porque se nos cruzó la familia por delante. Porque decidimos ser papás y algunas mujeres decidieron ser mamás antes que tener una carrera o estar preparado académicamente. Cuando los padres no tienen lo esencial para recibir a un nuevo ser, el que va a sufrir principalmente es el nuevo ser. Sí, a lo mejor nosotros lo hicimos, pero joven, tú puedes ser diferente. Tú puedes hacer las cosas de una forma diferente. Tal vez nosotros lo hicimos alocadamente, pero tú lo puedes hacer de la forma correcta y de la forma ordenada. Muchos adultos tuvimos un noviazgo prematuro que nos llevó a la formación de un hogar prematuro porque hubo un embarazo prematuro. Sí, pero ustedes pueden hacer las cosas diferentes. No tienen por qué seguir continuando el mismo error de nosotros como padres. ¿Amén o no amén? Sí pueden marcar la diferencia, sí pueden hacer las cosas diferentes. Pero muchas veces la mamá tuvo a la hija a los 14, 15 años. Y viene la hija a los 14, 15 años, quiere andar de novio. Y cuando la mamá le dice, mira hija, lo que andas haciendo no es correcto. Ay, ¿vos qué me vas a decir si vos a los 15 años saliste panzona? ¿Ah? Así le responden los hijos a la mamá. O sea, porque la mamá se equivocó, también la hija tiene que equivocarse. No es verdad, puede hacer las cosas diferentes. Puede hacer las cosas a la manera que Dios ha establecido, no a la manera que el mundo lo está haciendo. En el caso del hombre puede pasar lo mismo. Mira, hijo, vas a salir preñando esa cipota y entonces, papá, ¿y vos qué me decís a mí si vos a los 16 años ya eras papá? ¿Será correcto que el hijo le responda? No es correcto. Sí, y viene uno, mira, sí, yo me equivoqué, yo la regué. ¿Y por qué la vas a regar vos también? Sí se puede hacer las cosas de una forma diferente. ¿Cuándo? Cuando oímos consejos. Cuando oímos consejos de acuerdo a la palabra. Porque hay que ver también qué tipo de consejo es el que vamos a oír, ¿verdad? Pero cuando se oye consejo de acuerdo a la palabra. Hay un tiempo, mire, Dios así como ha establecido que el hombre nazca, crezca y muere, también sabe que va a venir un tiempo en que el hombre, después de haber nacido y crecido, tiene que dejar a su familia y unirse a su mujer. Sí, pero en el tiempo de Dios.
Amén. En el tiempo de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Las juventudes ahora están apurando, están corriendo, como que si la vida se fuese a terminar mañana. Y me va a decir alguien, y no dicen que Cristo ya viene. Pues sí, Cristo ya viene, pero eso no quiere decir que usted va a correr y hacer las cosas rápido. No, espere el tiempo señalado por Dios. Cuando el hombre no espera el tiempo señalado por Dios, va a traer consecuencias negativas a su vida. Y un ejemplo es bien claro, los que leímos de base. Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y le dijo en el tiempo señalado, conforme al tiempo de la vida, no conforme a tu tiempo, sino que conforme al tiempo de la vida. Pero aquel hombre vio que el tiempo de la vida no sabía cuál era y se apresuró, ¿verdad? ¿Y saben qué fue lo que pasó o no? La señora, yo no sé cuál es el tiempo de la vida. Yo lo que veo que ya estamos viejos y que dentro de poco no vas a poder, viejo. Así es de que ahí está mi sirvienta, tómala, engéndrale un hijo y yo lo voy a tomar como... No quiso esperar el tiempo señalado por Dios. Conocemos las consecuencias, ¿verdad? Conocemos las consecuencias por no esperar el tiempo señalado. Hermanos, Dios no es enemigo, joven, Dios no es enemigo de la familia. Un día tú vas a formar una familia. Un día tú vas a dejar a tus padres y vas a cumplir la palabra cuando dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán una sola carne. Sí, pero en el tiempo de Dios, en el tiempo señalado de Dios, no en tu tiempo. No en tu tiempo. Y el problema es que las juventudes lo están haciendo en su tiempo, no en el tiempo señalado de Dios. Y las consecuencias se están viendo y las consecuencias se están pagando y las consecuencias se sufren. Y muchas veces no solo tú, joven, sino que también estas consecuencias las vas a llevar a tu familia. Amén. ¿Por qué? Porque no queremos esperar el tiempo señalado por Dios. Cuando no se espera el tiempo señalado por Dios, se pierden bendiciones. Mire, quiero que lea conmigo Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Conocido por todos, de los jóvenes. Decían antes, texto de bolsillo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En otras palabras, joven, hoy, así en español, hoy que no te has dado en la madre, acuérdate de obedecerle a Dios. ¿Ah? Porque si no, van a venir los años en los que digas, ¿ah? ¿Cómo diría? Dice el pastor. La regué, dice. ¿Ah? Hoy es tiempo de acordarse de su Creador antes que lleguen los años de los lamentos. Antes que lleguen los años, ¿y hoy cómo hago para salir de esto? Antes que el hombre diga, ¿y hoy cómo hago para dejarla? Antes que la jovencita diga, ¿y hoy cómo hago para dejarlo? Si yo tengo 3, 4 bichos de él. ¿Ah? Se puede, claro que se puede evitar, haciendo las cosas a la manera de Dios, esperando los tiempos señalados por Dios de acuerdo al propósito trazado para cada uno de nosotros. De acuerdo al propósito trazado para cada uno de nosotros. Pobre Abraham, allá en Génesis 21:10, mire lo que le pasó por hacer las cosas no en el tiempo señalado, sino que en el tiempo que él quería. Vaya conmigo a Génesis 21:10. Por tanto dijo a Abraham, mire, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ese fue el desenlace final. Ahí no está hablando los meses o semanas que pasaron en aquella casa como un infierno. Porque el hijo de Agar con Ismael, porque Agar con Sara tenían un montón de problemas. Eso no aparece ahí en la Biblia. Pero para que Sara haya llegado a esa conclusión, quiere decir que había venido a saber cuánto tiempo que esa casa era un infierno. Se podía evitar, sí, esperando el tiempo señalado por Dios. A estas alturas yo te puedo hablar, joven, mira, cuando uno se equivoca, no puede regresar atrás. Los hijos que engendramos cuando dejamos a nuestra primer mujer,
los hijos siguen siendo hijos nuestros y nuestra carga. Y en el nuevo hogar tenemos que ver de qué manera se acomodan. Y muchas veces van a haber problemas, porque el hijo de acá quiere ir a visitar a la mamá, o viceversa, el hijo de acá quiere ir a visitar al papá. Y el hombre nuevo no quiere dejar que la mamá vaya a visitar, que el hijo esté viéndose con el papá. Un montón de problemas, un montón de situaciones que se pueden evitar esperando el tiempo señalado por Dios. Pero con todo, joven, la decisión de oír el consejo y ponerlo por obra es suyo. Solo sé de que este tipo de consejos que se le da, allá cuando esté todo remendado y todo chocado, se va a acordar que Dios le habló a tiempo, que Dios te aconsejó a tiempo, que no fue que no te quisieran, que no fue que no se te entendiera, porque los jóvenes dicen, es que los viejos no nos entienden, es que como ellos ya vivieron, ellos no quieren que nosotros vivamos. No, lo que no queremos es que se vaya a dar en la torre como nosotros. Eso es lo que verdaderamente queremos. Y oiga, yo no sé, algunos de los hermanos acá que están un poquito más mayores, al igual que yo no sé si antes en las iglesias daban este tipo de consejos, pero que yo recuerde no los daban. ¿Pastor? Que yo recuerdo no los daban. No estamos justificando, ¿verdad? Nos fuimos a dar en la torre porque quisimos, ¿verdad? No estamos justificando. Pero qué bueno, joven, que tú estás teniendo los consejos a tiempo, de acuerdo a la palabra y no de acuerdo al criterio. No te digo que haga las cosas a mi manera. No, mira, si fuera a mi manera, chocado igual que yo terminar. Pero la experiencia, aconsejar al joven a que no pase por el mismo lugar a donde nosotros pasamos. Mire, se pierden bendiciones cuando no esperamos el tiempo señalado. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 11, 13 y 14. Muy conocida la historia. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mizma. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. ¿Por qué? Porque no pudo esperar el plazo señalado. Si usted lee la historia completa, es cuando Saúl va y toma el lugar del sacerdote, el lugar que le correspondía, o el trabajo que le correspondía hacer a Samuel. A donde ve que Samuel no llega, viene él y dijo, bueno, Samuel no viene, voy yo y ofrezco el sacrificio. No era trabajo de él. Y le dice, no, es que vos no viniste en el tiempo señalado. Mire, simplemente un poquito más tenía que esperar de acuerdo a la Biblia. Porque dice que él nomás venía de ofrecer sacrificio y Samuel iba apareciendo. Joven, no te desesperes. No te desesperes. Si Dios ha trazado una familia en tu vida, esa familia se va a formar. Amén. Joven, si Dios ha trazado, si Dios te ha preparado una esposa dentro del propósito divino, esa esposa te va a llegar. Señorita, si Dios te ha preparado un esposo en tu camino, ese esposo te va a llegar. Pero espera el tiempo señalado de Dios. Como joven que eres, el diablo busca destruir tu vida y usa todas las atracciones para desviarte. Usa vicios, modas, ritmos, costumbres, corrientes de pensamiento y un sinfín de cosas con las que el mundo quiere atraparte. Joven, sé sobrio. Hazte valer la sangre de Cristo. No te dejes conquistar por el mundo. Mantente firme, como dice el proverbio, no te desvíes de a izquierda ni a derecha. ¿Sabes cuáles son las bendiciones que vas a perder por no esperar los plazos señalados por Dios en tu vida? Podría imaginarlos. Cada joven podría imaginarlo, pero no lo sabe con certeza. ¿Conoces tú los dolores que vas a pasar por no esperar el tiempo señalado? Podrías imaginarlo, pero no los conoces. Y yo te digo esta tarde, mejor no te arriesgues. Mejor espera que las cosas se den en el tiempo que Dios ha señalado para cada uno de ustedes, jóvenes.
Que Dios los bendiga grandemente y que cuando ustedes invoquen su nombre sean escuchados por Él, para que ustedes puedan ir no de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Le voy a pedir que